José Antonio, Hola, buenas tardes o buenas noches ya y buenos días, buenas tardes en algunos de los países que nos quieren estar viendo, algunos de los compañeros. bueno, pues bienvenido, José Antonio, a este directo en el perfil de E.ON Internacional. Mucha gente me ha estado comunicando en estos días las ganas que tenían de escucharte, de oírte, contarnos algunas cosas concretamente, ¿no? Además, esta noche, pues bueno, vamos a hablar, un ratito vamos a tratar un tema, ¿no? Que además muy prevalente, que se presenta muy a diario, de manera muy continua, ¿no? En nuestras consultas, como son las migrañas, ¿no? Y su relación, la migraña cefalea, la relación que tiene con la región cervical. Es frecuente, ¿no? Que vengan pacientes con dolor de cuello y con dolor de cabeza constante. Y bueno, en primer lugar, primero y antes de nada, ¿no? Antes de que nos cuentes cosas sobre este tema, pues cuéntale un poco a la gente, ¿no? ¿Quién eres? Para los que no te conocen realmente, ¿dónde estás? ¿Dónde vives y a qué te dedicas? Bueno, pues yo, como bien has dicho y como bien se ha anunciado en el directo, pues me llamo José Antonio, bueno, yo soy de una comunidad autónoma de España, concretamente soy extremeño, pero es verdad que llevo viviendo en Sevilla prácticamente toda mi vida porque vivo muy pequeño. Mis padres se tuvieron que mudar por motivos laborales y la verdad es que me he criado en la provincia de Sevilla, en una de las ciudades probablemente más bonitas del mundo. Eh, Decidí estudiar fisioterapia, llegué un poquito de casualidad realmente. Yo no me planteé casi en ningún momento ser fisioterapeuta hasta que llegó el momento de elegir después de terminar mis estudios a nivel de instituto y de selectividad. Y la verdad es que, bueno, yo llegué un poquito de casualidad, aunque yo siempre digo que las casualidades no existen, y seguramente pues mi camino estaba forzado desde un inicio en la fisioterapia. Empecé fisioterapia en el año 97, la acabé en el año 2000 y bueno, una vez que empecé la formación universitaria, entonces diplomatura, pues una profesión más bonita y a la que se le pueden agregar más horas que soy mandado en mi profesión. Le doy gracias a Dios por dedicarme todos los días de mi vida y que más me gusta y poder ayudar a las personas que, que están en el dolor, ¿no? Tanto como pacientes como alumnos y compañeros. A partir José, de ahí, dime, no se te oye bien. No sé ¿se, si se me escucha? desconectes. ¿No se Eso me sí. escucha nada? Sí, Si te pones el eso. micrófono un poquito. Vale, bueno, si no se me oye, tú me lo dices Así, así, y así te escuchamos así, ¿no? perfectamente. Ahora. Vale, Sí, sí. pues eso, decía que acabé en el año 2000 y desde entonces pues lo que me dedico a lo que más me gusta y a lo más bonito. Luego a partir de ahí pues yo decidí estudiar osteopatía. Empecé a estudiar osteopatía nada más terminar mi formación universitaria porque a mí me dio clase un profesor de la escuela y en la universidad y yo cuando lo vi, el concepto que tenía, la forma de trabajo que tenía, la sapiencia que tenía y la forma de ser que tenía, yo dije, yo quiero ser como él. Y bueno, nunca creo yo que consiga ser como él, pero sí es verdad que es el espejo en el que yo me miré. Y bueno, desde entonces, pues hice osteopatía, la acabé en el año 2005 y bueno, a partir de ahí, pues lógicamente yo desempeñé mi vida laboral como clínico desde el año 2000, acabé, eh, y luego como docente, pues empecé como profesor ayudante de la Escuela de Osteopatía en el año 2004 y di el paso a profesor titular de la Escuela de Osteopatía en el año 2011 y como profesor del Departamento de Fisioterapia de la Universidad de Sevilla, pues conseguí mi plaza en el año 2008. Y desde entonces, pues compatibilizo mi vida clínica con mi vida docente, porque yo no entiendo la fisioterapia solo desde el punto de vista de la docencia. Para mí la clínica es fundamental. Y bueno, y por supuesto, pues intento ayudar tanto a los pacientes, como he dicho antes, como a los alumnos y a los compañeros que se acercan a mí.
Muy bien, pues bueno, queda claro, un perfil docente, pero un perfil también y fundamentalmente clínico, ¿eh? La verdad que, bueno, él dice que se miró, ¿no?, en el espejo de un profesor en aquel momento que le hizo llegar a formarse y que no llegará, ¿no?, como dice, a solo a zapatos a ese profesor, pero de entrada os digo ya que bueno, el nivel de José Antonio Martínez es súper elevado. Para los que lo conocéis, los alumnos que lo conocéis, sabéis que no estoy diciendo nada que no sea, que sea exagerado. Bueno, cuéntanos, José, si, es decir, cuando tenemos pacientes que tienen dolor de cabeza, bueno, en primer lugar, fíjate, una pregunta sencilla. Eh, Cuando se habla de cefalea y de migraña, ¿estamos hablando de cosas diferentes, de lo mismo? ¿Estamos utilizando una comparativa adecuada, errónea? Pues mira, desde mi punto de vista y desde la clasificación de la Asociación de Dolores de Cabeza Internacional, lo que habría que decir es que la migraña es un tipo de cefalea. El micro. Digo que desde el punto de vista de la clasificación de la Asociación Internacional de Dolores de Cabeza, diríamos que la migraña es un tipo de cefalea, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues la catalogamos como la migraña como una forma en la que se puede presentar, una de las formas en las que se puede presentar la cefalea o el dolor de cabeza. Eh, entonces, muchas veces se confunde la terminología y eso es un problema. Yo le incido mucho a las personas con las que hablo, a compañeros y alumnos, que nuestro principal hándicap y en lo que más deberíamos trabajar es precisamente en ese diagnóstico, ¿no? En hacer una diferenciación de las posibles causas que puede generar una patología antes de colocarles un nombre. Pero claro, si confundimos cefalea con migraña, pues ya estamos en un diagnóstico que es erróneo. La migraña es un tipo de cefalea y no es el único, ¿de acuerdo? Hay cefaleas funcionales, hay cefaleas de histamínico, hay cefaleas pues por otro tipo de implicaciones a nivel de la región muscular o dolores referidos que van a dar dolor a la cabeza, a la región cefálica, y no se puede catalogar como migraña. El problema es que cuando se hace un mal diagnóstico, pues se genera un mal tratamiento y entonces pues no se suelen tener los resultados que buscamos en este tipo de pacientes. Y bueno, cuando hablamos de dolor de cabeza y hablamos de dolor de cuello o problemas cervicales, es decir, ¿qué relación existe, no? O puede existir entre ese dolor de cabeza y un problema cervical. ¿Cuál puede ser la relación? ¿Cómo podemos plantear esas relaciones? Pues el síntoma, que sería el dolor de cabeza, viene o puede venir determinado por diferentes causas, ¿no? Son diferentes causas las que pueden provocar esa sintomatología de dolor a nivel de lo que sería la región cefálica. Puede haber Acércate más al micro, José. Acércate eh, más al micro, por favor. puede ser, como digo, una implicación de la musculatura, es decir, el mismo dolor eh, de un punto trigger o de un punto gatillo puede generar dolores a nivel de la cabeza, de la musculatura lógicamente de la región cervical, tanto a nivel de la región posterior como a nivel de la región anterior. Estamos hablando de grupos musculares posteriores o grupos musculares anteriores o laterales, y pueden dar dolor referido a nivel de la cabeza. Puede haber una implicación de tipo nervioso, ¿vale? Una compresión o una neuralgia por ejemplo, a nivel del nervio suboccipital mayor o nervio de Arnold, nos puede dar un dolor también, en este caso sería un dolor irradiado a la zona de la región cefálica, y puede haber también pues una implicación propia de otros tejidos que se van a encontrar en esa región cervical, como pueden ser las regiones vertebrales o como pueden ser las regiones ligamentosas o casulares, que van a formar parte de esas articulaciones a nivel de la vértebra cervicales. Siempre que hablamos de dolor de cabeza, nos vamos a referir a lesión estructural, es decir, siempre tiene que haber alguna lesión en alguna estructura para poder hablar de un dolor de cabeza en una relación entre región cefálica y cuello, es decir, tiene que haber un daño muscular, vertebral,
nervioso o puede ser por alguna otra razón? No, puede generar, a ver, cuando hablamos de lesión de la región del cuello o de la región cervical, sí es cierto que se puede manifestar la sintomatología a nivel de la región cefálica, pero puede haber otros dolores que pueden dar dolor a nivel de la región cefálica. Puede haber una implicación de cualquier estructura o de otras estructuras a nivel de nervios craneales que pueden dar una implicación a nivel de la región cefálica. Puede haber una alteración vascular que pueda provocar también un dolor a nivel de la región cefálica. De hecho, la migraña como tal, pues una de las causas que la puede provocar es el hiperestímulo del ganglio trigeminal, ¿no? Una afectación del ganglio del trigémino y como consecuencia de esa afectación, de esa tensión producida a ese nivel, pues puede provocar que tensiones durales a nivel de la región cefálica pues manifiesten sintomatología del propio dolor de cabeza. O incluso también pues puede haber afectaciones arteriales que produzcan vasoconstricción o vasodilatación dentro de lo que serían las regiones arteriales intracraneales y como consecuencia de eso pues también puede dar la sintomatología de dolor de cabeza. No tiene por qué haber daño solo y exclusivamente de una estructura muscular o de la región del aparato locomotor para que se desarrolle esa sintomatología del dolor de la cabeza, el dolor de cabeza. Hemos hablado del trigémino, de esos núcleos, ¿no? Trigeminales, cervicales. ¿Puede ser una razón para relacionar en algunas ocasiones el cuello, el dolor de cabeza y el sistema mandibular, por ejemplo? ¿Podría estar relacionado en ese sentido por estos núcleos? ¿Podría justificarse? Perfectamente, porque de hecho ahí existe uno de los principales problemas a la hora de ese diagnóstico diferencial en cuanto a lo que sería el tratamiento. ¿Por qué? Pues porque ese nervio trigémino va a dar la sensibilidad, o va, mejor dicho, va a recoger la sensibilidad de todo lo que sería el esqueleto facial y eso hay que separarlo de lo que serían los dolores propios de la región cefálica, porque entonces estaríamos hablando de dolores faciales, ¿no? De que hacer esa diferenciación. Y al mismo tiempo, ese nervio trigémino va a ser el responsable de la inervación de las membranas durales, de las membranas intracraneales, de esa del cerebro, de esa del cerebelo y de lo que sería la tienda del cerebelo principalmente, y esas tensiones que se pueden producir a nivel de la región intracraneal están perfectamente diagnosticadas y pueden producir ese dolor cefálico. Entonces, claro, al final es la misma estructura, dependiendo de las ramas que le van a dar nombre al trigémino, la que va a recoger la sensibilidad tanto de la región intracraneal como de la región facial. Bueno, en base a esto que planteas, ¿no? Es decir, para resumir un poco lo que se van incorporando, es decir, necesario determinar primero o hacer un diagnóstico, ¿no? Sobre realmente cuál puede ser el origen de ese dolor de cabeza, ¿no? De esa migraña en el caso de que lo fuera. Y una vez que establecemos esa causa, desde una perspectiva, ¿no? Es decir, de una visión osteopática, es decir, cómo se abordaría o qué abordaje harías, ¿no? O haces tú en tu consulta cuando tienes pacientes que encuadran en este perfil. Pues realmente el abordaje que intentamos hacer a nivel de la consulta es un abordaje muy global. ¿Por qué? Pues porque vamos a intentar ir El hacia... micro, José. Digo que el abordaje que hacemos es muy global, porque intentamos ir o intentar diagnosticar cuál es la estructura dentro de todas las que hemos dicho que puede generar sintomatología a nivel de la región cefálica, cuál es la que está provocando la sintomatología, ¿no? Entonces, pues iríamos por un lado a lo que sería la exploración del sistema del aparato locomotor, la exploración a nivel de lo que sería la región articular, del raquis cervical y cervicodorsal, porque no nos podemos olvidar de esa región cervicodorsal. Iríamos a la exploración
de lo que sería la región muscular, tanto de la musculatura posterior como de la musculatura anterior y de la musculatura lateral. Iríamos también a la exploración para ver si existe ese dolor preferido también de lo que hemos dicho, de la articulación temporomandibular y de todo lo que serían las estructuras que van a formar el sistema esquematognático, que se nos olvida que esa articulación temporomandibular forma parte de un sistema en el que no solamente estaríamos hablando de la articulación temporomandibular, sino que estaríamos hablando también del hioides, de la lengua, de los espacios anteriores maxilofaringeos, que son muy importantes para el tratamiento de estructuras que van a atravesarlo, y haríamos un abordaje también desde el punto de vista vascular, ¿no? Porque al final los dolores de cabeza muchas veces lo que se está produciendo es una concepción de lo que sería la región arterial o una vasodilatación de lo que sería esa región arterial, y no nos podemos olvidar de que esos elementos están inervados y hay un sistema que va a producir esa acción a nivel de lo que sería la musculatura lisa de los vasos. Entonces, bueno, pues intentaríamos abordar todas esas regiones. De la misma forma, pues que no nos olvidaríamos a nivel de la región ocular y a nivel de la región respiratoria, ¿no? Es decir, haríamos un repaso de todo lo que serían las estructuras que van a formar parte de esa región cefálica y de la región cervical y dorsal. En el diagnóstico, y luego pues digamos al tratamiento de aquella estructura que se encontrará en mayor afectación. Bien, bueno, hemos comentado así un poco, ¿no? O ha aparecido en algún momento, y creo que es importante señalar y reincidir en los últimos tiempos, y estamos viendo, ¿no? que la fisioterapia cambia, las ciencias biomédicas en general cambian, las perspectivas de abordaje, de diagnóstico, de tratamiento, y últimamente es verdad que se habla muy a menudo, ¿no? Y hablamos muy a menudo al margen, ¿no? de la osteopatía, pues de todo lo que es el abordaje, ¿no? O de la implicación que tiene el sistema nervioso autónomo, ¿no? En un montón de procesos. Y el sistema nervioso, al final, el otro día escuchaba a un compañero, a un fisio, hablando y diciendo bueno, realmente, ¿no? La estructura principal en nuestro abordaje debiera ser el sistema nervioso en general. Así lo creo yo también. Yo creo que también trabajan muy en esa línea. ¿Qué importancia tendría todo ese sistema nervioso autónomo, ¿no? Relacionado con los ganglios laterovertebrales que se encuentran en la columna cervical con respecto a estas migrañas? ¿Cómo podrían estar influyendo, ¿no? Sobre todo el ganglio cervical superior, que creo que es muy fundamental, ¿no? Y el ganglio estrellado. ¿Cómo estarían relacionados con estos dolores? Que creo que es súper interesante esto. Bueno, pues hace una semana, o una semana, mejor dicho, hace creo que un par de semanas, si yo no me equivoco, el profesor y el compañero Luis Gonzaga, junto con Luis Palomeque, pues estuvieron hablando del sistema nervioso autónomo en una charla particular. Y bueno, la relevancia principal yo siempre digo igual, vamos a ver, todo lo que buscamos desde el punto de vista clínico, da igual que sea fisioterapia, da igual que sea medicina, cualquier ciencia médica, lo que busca es un restablecimiento de lo que sería la homeostasis del cuerpo, ¿no? El equilibrio corporal en función de las situaciones que se presentan a cada individuo. Pues el responsable o los responsables de esa homeostasis, de esa equilibración en la región corporal, son dos sistemas, el sistema endocrino y el sistema nervioso autónomo o el sistema nervioso vegetativo. Diferencias entre uno y otro, pues la rapidez de actuación, y luego es cierto que lo que persevera el efecto que cada uno tiene, ¿no? El sistema endocrino es más lento, y sin embargo en sus acciones son mucho más prolongadas que el sistema nervioso vegetativo. Sin embargo, el sistema nervioso vegetativo pues actúa de una forma muy rápida, pero es verdad que su efecto va a perdurar durante un poquito menos de tiempo. Lo que pasa es que es indisoluble, es decir, no se puede separar el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino, son los dos responsables de la homeostasis y hay que trabajar los dos por igual. Entonces, bajo mi punto de vista, y es una opinión personal por supuesto, gran parte del tratamiento de la fisioterapia, gran parte del tratamiento a nivel de la osteopatía va encaminada precisamente a recuperar ese equilibrio, con lo cual el trabajo del sistema nervioso autónomo es fundamental. ¿Por qué? Pues porque estamos en una sociedad en la que queremos resultados inmediatos.
Da igual, desde el punto de vista clínico, que desde el punto de vista emocional, que desde el punto de vista económico, queremos resultados ya, ¿vale? Estamos en una sociedad en la que todo lo queremos para ayer, no para mañana, sino para ayer. Entonces, claro, cuando se trata del sistema nervioso autónomo, los resultados son muy espectaculares porque es verdad que es muy inmediato y además el paciente lo percibe así y desde el punto de vista de la evaluación del paciente del sistema nervioso autónomo, pues se queda muy sorprendido de cómo actuando sobre esas regiones se pueden tener efectos tan inmediatos y tan importantes. Bien, por ejemplo, es decir, desde la perspectiva, ¿no? Desde la fisioterapia osteopática, que al fin y al cabo es lo que, bueno, ambos tú y yo, por ejemplo, hacemos, ¿no? A nivel clínico, mm, ¿qué técnicas podrían incidir directamente en estos sistemas, este sistema autónomo y en consecuencia sobre esos dolores de cabeza, ¿no? Que algunos pacientes nos presentan? Pues vamos a ver, si estamos hablando del sistema nervioso autónomo responsable o en su mayor parte responsable de lo que serían los dolores cefálicos, los dolores de cabeza, tendríamos que incidir en las dos regiones que van a formar parte de ese sistema nervioso autónomo en la región cefálica. Por un lado tendríamos la región ortosimpática, que responsables van a ser, como tú bien dijiste anteriormente, el ganglio cervical superior, situado a nivel de lo que sería la región cráneo-cervical, y por otro lado tendríamos el ganglio cervical inferior junto con el primer y el segundo ganglio torácico que formarían el ganglio estrellado, la región cervicodorsal. Pero no se nos puede olvidar que va a existir un equilibrio entre esa región ortosimpática, o va a existir un equilibrio entre esa región ortosimpática y la región parasimpática. Y a nivel de la región parasimpática, pues a nivel intracraneal, pues vamos a tener que participan un grueso importante de estructuras, como van a ser pues, ganglios o núcleos, mejor dicho, en este caso, núcleos del sistema parasimpático, del tercer par craneal, del séptimo par craneal, del noveno y del décimo par craneal. Pero curiosamente, y lo enlazo con lo que vimos anteriormente, el sistema ¿cómo te diría yo?, de vehiculización, el sistema que lleva ese contenido parasimpático a nivel de la región cefálica es el nervio trigémino, ¿de acuerdo? Con lo cual el nervio trigémino es muy importante, como hemos dicho anteriormente, en todo lo que sería este tipo de abordaje desde el punto de vista parasimpático. ¿Cómo vamos a estimular unas regiones y otras? Pues a nivel de la región laterovertebral, se hace normalmente con técnicas muy reflexógenas, ¿de acuerdo? Técnicas muy rápidas. Sin embargo, a nivel de la región parasimpática, pues vamos a hacerlo con técnicas que son un poquito más sutiles o un poquito que requieren un poco mayor, más de sensibilidad y no tanto buscando ese efecto a lo mejor mecánico, ¿de acuerdo? Pero bueno, la estimulación tanto de una región como de otra va a depender de la estructura en la cual se va a encontrar, porque al final lo que nosotros buscamos es una acción mecánica, bien dado por parte de un impulso, bien con otro tipo de maniobras a nivel manual, pero un estímulo mecánico sobre la estructura que bien va a contener la información ortoparasimpática o bien va a vehiculizar esa información. Muy bien. Tú hiciste, José, en tu tesis doctoral, además utilizaste o se centró, ¿no?, en esa zona de la charnela cérvico-dorsal, ¿no? Y estuviste relacionando además ese ganglio estrellado, ¿no? Con el sistema respiratorio, ¿no? Si no me equivoco. Cuéntanos un poco, porque fue muy interesante, ¿no? Aquel planteamiento de investigación que llevó a esa tesis doctoral, además. Bien, cuando yo decidí hacer mi tesis doctoral, pues bueno, un poco llevado por bueno, un poco mucho, ¿no? Llevado por lo que sería el razonamiento propio osteopático, y yo decidí hacerla sobre el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso vegetativo. Concretamente, mi tesis doctoral versa sobre una técnica de impulso a nivel de lo que sería la región cervicotorácica,
concretamente un estímulo mecánico sobre lo que sería el ganglio estriado, y cómo influiría sobre las capacidades pulmonares en pacientes asmáticos. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, lo que hacíamos era una técnica de impulso bilateral, bien en el lado primero derecho y luego izquierdo, o bien primero izquierdo y luego derecho, se hacía de forma alternativa en los sujetos que participaron en la muestra dentro del grupo experimental, y se le tomaba lo que eran diferentes volúmenes espirométricos. Todo eso se comparaba con una espirometría de control que se le hacía al principio. Y a mí me pareció interesante en mi tesis doctoral tomar diferentes... Acércate, el micro, José, el micro. Digo que a mí me pareció interesante en mi tesis doctoral llevar a cabo la medición en varios momentos, ¿no? Porque sí es verdad que desde el punto de vista de una técnica de impulso, pues se obtienen muchas veces efectos que son prácticamente inmediatos, pero no sabemos lo que pueden perdurar en el tiempo. Entonces, yo en la medición del post-intervención hacía diferentes mediciones en diferentes tiempos. Concretamente la hacía al minuto, a los 5 minutos, a los 15 minutos y a las 72 horas. Y la verdad es que yo cogí 3 variables respiratorias, cogí el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, y cogí 2 volúmenes más, pero me hago referencia principalmente a este porque este factor es el que normalmente se utiliza en el paciente asmático para para comprobar que se ha producido una reversibilidad en lo que sería un ataque propio de asma, ¿no? Una enfermedad de tipo restrictivo. Y curiosamente se demostraba que en los tiempos, en el grupo de intervención, en los tiempos en los que se medía post-intervención, minutos, 5 minutos, 15 minutos y 72 horas, había en ese grupo de intervención con respecto a lo que sería el grupo control, pues había un ascenso continuo de lo que sería ese volumen expiratorio forzado en el primer segundo, cosa que en el grupo experimental no se producía. Entonces, bueno, pues una de las conclusiones que se llegó es que sin obtener datos estadísticamente significativos, porque el volumen muestral era pequeño y solo hacíamos una intervención, que era esa, ese era uno de los sesgos que se manifestaban en el estudio, pues se vio como desde el punto de vista de la calidad y funcional y de los valores funcionales de ese grupo de intervención con respecto al grupo experimental, pues automáticamente iban subiendo uno tras otro, ¿no? Los diferentes momentos de medición. Con lo cual, bueno, pues sirvió para que luego otros compañeros hayan seguido esa línea y hayan seguido investigando, y realmente no solamente desde el punto de vista de la intervención con esa visión a nivel de la región cervicotorácica, sino también de la intervención a nivel de la región dorsolumbar, pues se demuestren que efectivamente nuestras intervenciones van a incidir en lo que serían datos totalmente objetivos, como serían los volúmenes estudiantiles. Bueno, todo esto que cuenta José Antonio, además yo lo he vivido muy de cerca, porque, vamos a ver, nosotros, aunque yo soy no mucho más, pero un poquito mayor que José Antonio, muy poquito, No mucho. pero él ha dado un dato importante, y es que él terminó su formación de fisioterapia y empezó la osteopatía inmediatamente. Yo hice otra cosa, porque además y esto lo he contado en algunas ocasiones, es decir, yo era un renegado realmente de la osteopatía, y en los primeros años yo no quería saber nada de osteopatía, y entré a formarme pues al cabo de los 4 o 5 años. Esto nos llevó a una circunstancia muy curiosa, y cuando lo cuento a la gente no se lo cree, pero José Antonio fue profesor mío, profesor ayudante mío de mi formación cuando yo estudiaba, y me llegó a examinar en un par de años, es decir, en tercero y en cuarto me examinó, e incluso al final de esos años quiso suspenderme, quiero que la gente lo sepa, no pudo conseguirlo, y luego, y luego pasó otra cosa muy curiosa, es que empezamos a ser profesores titulares de la escuela el mismo año, así que vivimos una experiencia súper cercana que nos acercó mucho, y que bueno, que nos ha llevado a la amistad que hoy tenemos. Así que yo, bueno, la tesis suya además la viví de cerca, presentamos nuestra tesis primero de osteopatía el mismo año, y luego las tesis doctorales, pues bueno, fueron después, pero también la viví de cerca.
Eh, José Antonio, es una persona, como he dicho anteriormente, un docente espectacular. Es decir, os recomiendo que si alguna vez tenéis la oportunidad de escucharlo, lo escuchéis. Sus alumnos de la Universidad de Sevilla y de la Escuela de Osteopatía así lo acreditan. Y luego es un gran clínico. Es decir, eso tampoco es algo que no sea verdad, como he dicho anteriormente. Pero me gustaría que nos dijeras, que nos contaras, desde esa visión clínica osteopática, ¿qué es lo que más te gusta tratar? El tipo de tratamientos con los que más disfrutas, el tipo de paciente o el perfil de paciente con el que más disfrutas. Pues, a ver, es muy difícil, ¿no? El micro, ¿eh? Digo que es muy difícil, es muy difícil. Como esté Eh, María Tomás por ahí, ya tenemos stickers. Totalmente, totalmente. Digo que es muy difícil quedarme con un tipo de paciente, es muy complicado. Sí es verdad que quizás a lo mejor, eh, mm, no sé, te diría a lo mejor pues que los pacientes que llegan muy mal con un tipo de patología que es muy diversa, pueden ser una cefalea, puede ser una migraña, pero también puede ser algún tipo de trastorno funcional que lleven mucho tiempo con él, bien del aparato locomotor o de otra estructura, y tú ese paciente que lleva tanto tiempo con ese tipo de problemas, que puede ser un dolor o que puede ser una alteración funcional realmente, eh, eres capaz de ayudarlo y ve que la vida le va de otra forma, ¿no? O tiene otra forma de enfoque de la vida debido a que tú lo estás formando parte de la ayuda de ese proceso, ¿no? Junto con otros profesionales, pero que eso le está cambiando un poquito la forma de actuar y de ver las cosas. Yo realmente me quedo con ese paciente. Normalmente a la consulta ya muchísima patología crónica, porque bueno, hay pacientes que llevan mucho tiempo con dolencias o con alteraciones funcionales y bueno, no consiguen realmente mejorar. Y ese tipo de paciente realmente es con el que yo me quedo. Es un paciente muy complicado, un paciente difícil porque, bueno, primero ha perdido confianza en lo que son todos los tratamientos, no en nosotros, sino en cualquier tratamiento, porque lleva mucho tiempo con ese tipo de alteración. Y cuando tú consigues ayudarle, pues la verdad que deposita una confianza en ti y te hace una serie de preguntas y te hace una serie de confesiones que realmente son prácticamente vitales, ¿no? Y cuando Acércate el micro, José, y el digo, cuando micro. tú lo estás ayudando, eso es espectacular, ¿vale? Yo creo que eso a todos nos pasa y eso al final es lo que con todos los sacrificios que hacemos de horas de trabajo, de horas de estudio, de dedicación, pues cuando tú te vas a tu casa, cierras la puerta, te montas en el coche o te vas caminando a casa y piensas en ese paciente que hacía tanto tiempo que no mejoraba o que no tenías ese hilo de esperanza y lo has conseguido con un granito de arena que tú has puesto, yo me quedo con ese paciente. No te sabría decir una patología, no te sabría decir, es muy complicado. La verdad que en ese sentido no te podría contestar de una forma más concreta. Está por ahí Elena, una alumna nuestra, que además prontito se nos examina de quinto, y dice y hace referencia a la técnica del cabezazo. Yo sé que por ahí tiene, tiene una anécdota con cuál es la técnica del cabezazo y a qué se refiere Elena con esa técnica. Hombre, Acércate el micro. está muy feo que yo tenga que decir esto en público, porque bueno, parte de un momento en el cual éticamente no es lo más correcto lo que me pasó. Pero bueno, son cosas que ocurren y claro, yo tengo que decir que no sé exactamente cuánta gente nos está viendo, ni sé cuánta gente se ha unido, ni sé cuánta gente a lo mejor me puede escuchar, pero no me extrañaría que fuera algún paciente o que incluso ese paciente fuera uno de las personas que nos están oyendo. Entonces quizás no sea quizás no sea lo más adecuado, pero sí es cierto que bueno, al final eh, cuando hacemos cosas que a la gente le parece diferente y tienen resultados, pues un fallo, una equivocación, una mala gestión, en este caso por mi parte,
pues intentamos salir rápidamente y fue una salida relativamente airosa, ¿no? para lo que pudo ser. Pero sí es cierto que, bueno, yo no lo cuento de forma anecdótica en muchas clases, pero sí es verdad que tampoco es que me sienta yo especialmente orgulloso de ello, porque ya digo que éticamente quizás no era lo más adecuado, ni mucho menos. Pero cuenta cómo fue. Bueno, fue un paciente que llega precisamente con una patología de cefaleas y migraña y yo empiezo a hacer una técnica, empiezo a hacer un diagnóstico a nivel de una escucha de la movilidad craneal. Tengo que poner en antecedente, claro, estamos hablando de julio, mes de julio, primera hora de la tarde en Sevilla, hace muchísimo calor, en primera hora de la tarde estoy hablando de las 4 de la tarde, casi, bueno, no sé cuánto había en ese momento, pero bueno, alrededor de los 35-40 grados haría ese día, que es la media más o menos que se va a hacer en Sevilla en esa época del año. Entonces, yo estaba, la verdad que estaba muy cansado ese día, el paciente también, el paciente se tumba boca arriba, yo me siento a la cabeza del paciente y coloco mis manos a nivel de la región del cráneo, a hacer una escucha del cráneo, y claro, pues, con el aire acondicionado fresquito después de comer y tal, pues el paciente se queda dormido. Y bueno, en ese caso, eso no es una cosa excepcional, que el paciente se quede dormido. Pero sí es cierto, pues, que yo también me quedo dormido. ¿Y qué ocurre? Pues que yo me voy hacia adelante y no me paro, sino que me voy hacia adelante y le doy con mi frontal en su frontal. Entonces, claro, aquello nos despierta a los dos, lógicamente. El toque en la cabeza nos despierta a los dos. Y claro, él abre los ojos inmediatamente y antes de que pregunte, que ahí fue cuando yo reaccioné, antes de que pregunte, pues cogí con los ojos abiertos y a los dos, pues le volví a dar otro choque del frontal con el frontal. Y bueno, y ya está, no hubo ningún tipo de pregunta ni nada, porque bueno, él entendió que con las cosas que hacemos desde el punto de vista osteopático, ¿no? El hecho de introducir pues cosas a nivel de los orificios nasales, del orificio bucal, a nivel del orificio auditivo, tal, pues bueno, aquello era pues otra técnica más. Pero bueno, lo suyo fue en la segunda sesión, lógicamente, que cuando llegamos, pues repetimos exactamente la misma operación para que aquello no despertara ningún tipo de no despertará ningún tipo de suspicacia por su parte ni por nadie, vamos. Bien, bien, bien. Bueno, habrá que apuntarse la técnica para el mes de julio para que lo hagáis. Bueno, creo que terminamos, vamos terminando la entrevista. El objetivo era, pues bueno, plantear de una manera sencilla, fácil, ¿no? Algunos conceptos relacionados con esa cefalea y servirnos de José Antonio y su conocimiento. Además, José Antonio es sevillista, tenemos que darle la enhorabuena porque ayer Sevilla ganaba bueno, le regalaban su séptima copa de... De eso nada. De regalo nada, llevamos un año muy, muy sufrido, muchísimo, y la verdad que ayer no fue diferente al resto del año, sufrimos desde primera hora, nos lo puso muy difícil la Roma, además tengo un amigo que es italiano, que es romano, lo ha pasado mal los últimos 8 o 9 meses, por un tema personal, y yo de verdad que le deseé muchísima suerte y si hubiera ganado la Roma me hubiera alegrado también enormemente por él. Pero Porque gane Sevilla. tengo que Pero decir que... que finalmente ganó el Sevilla, merecidamente además, y bueno, hoy es una fiesta esta ciudad. Yo ahora mismo, cuando acabe, pues me voy a ir con mis dos hijos, si Dios quiere nos vamos a ir al estadio porque el equipo llega ahora a las 10 y bueno, la verdad es que no solamente como sevillista, sino también me alegro mucho como compañero de gente que está ahí en el club, que sé que lo ha pasado mal, porque cuando trabajas en un club de élite, pues si los resultados no acompañan, la gente lo pasa mal desde el punto de vista también anímico y llevan un año muy duro y yo creo que también te alegras un poco por ello. Muy bien, José Antonio, además decir que fue también durante un tiempo, durante una etapa, osteópata de ese equipo, del Sevilla. Y bueno, me consta que hoy también, a día de hoy, en algún momento también tiene algunos contactos profesionales con ellos. José Antonio, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, Muchísimas gracias eh, a ti por formar y a parte la Escuela de Osteopatía de, de Madrid. por formar
parte de esta escuela, que la hace grande sin duda. Y bueno, gracias a todos los que habéis estado por ahí escuchándonos. Y os emplazamos para el próximo jueves, donde, bueno, pues tendremos la visita, la entrevista de otro gran profesional que os iremos mostrando a lo largo de la semana. Así que, José Antonio, enhorabuena por Sevilla, Muchísimas felicidades gracias. y bueno, nos vemos prontito. Un abrazo. Igualmente, un abrazo y muchísimas gracias a ti por la charla que hemos tenido y a la Escuela Zapatillas de Madrid por brindarme esta oportunidad. Pues muy bien, pues chao a todos y buena noche, buena tarde y buena mañana a todos los que estáis por ahí. Un saludo.